Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la cuarta y última sesión del primer foro de Medio Ambiente y Cambio Climático que celebramos en el marco del mes del medio ambiente. Mi nombre es Katia Pérez Pérez y soy la directora de la asociación Ficus Naturu. El día de hoy, como dije antes, estamos cerrando nuestro foro y esta es nuestra última ponencia de este ciclo, titulada La educación ambiental como herramienta contra el cambio climático y la falta de biodiversidad, y es presentada desde España por Víctor Quero. Déjenme platicarles un poquito de su trayectoria. Víctor Quero es un naturalista, es educador y divulgador ambiental, ha trabajado en varios proyectos para diversas asociaciones, como el Catálogo de Fauna Salvaje del Entorno para la Asociación Medioambiental La Ciania. Ha diseñado y desarrollado proyectos medioambientales de conservación y potenciación de biodiversidad con especies autóctonas para ARBA Litoral. Ha sido guía e intérprete de naturaleza para Quercus Aventura. Es docente del curso de Huellas, Rastros y Señales de Animales en facultades universitarias, Centro de Formación y Asociaciones. Ha trabajado como ponente de varias charlas y ponencias en España, y es autor del blog y el libro Entre Pinos y Sembrados, el rastreo de fauna y otras curiosidades de la naturaleza contadas a los niños. Pues muchísimas gracias, Víctor, por estar aquí, por haber aceptado la invitación para presentar tu ponencia. Y bueno, pues yo los dejo con Víctor y nos vemos en un ratito. Gracias, Víctor. Buenas tardes. Lo primero, agradecerte a ti, Katia, que has contado conmigo para una ponencia, y agradecer, por supuesto, a todos los participantes vuestra asistencia, ya que sois vosotros los que marcáis el éxito de estas charlas, ¿no? Yo vengo a explicaros un poquito por qué es importante la educación medioambiental de cara a preservar la biodiversidad, de cara al cambio climático. Y es que considero que en estos momentos la naturaleza tiene varios problemas. Y la primera es que está alterada. Modificamos el cauce de los ríos, eliminamos montañas. Os voy a poner una diapositiva para que veáis a lo que me refiero. Creo que es una diapositiva que refleja muy bien las consecuencias de alterar la naturaleza. Fijaros, ¿se ve bien? Bueno, espero que se vea bien. Si no, Katia me corrige. Creo que no se ve todavía, Víctor. ¿No se ve? No, creo que yo creo que ha de estar cargando. Se ve que está cargando vale. Nada más. Confírmame, porfa, cuando se vea. ¿Tú la ves abierta? Sí, me sale que está compartiéndose, ¿eh? A mí sí que me sale. Ok. No, creo que no. Bueno, lo voy a dejar y sigo explicando, ¿te parece? Sí, claro que sí. Vale. Considero que tenemos la naturaleza ahora mismo, está alterada porque, como decía, modificamos el cauce de los ríos, modificamos montañas, y eso se refleja. ¿Cuántas veces hemos modificado el cauce de un río y después hemos tenido inundaciones en núcleos urbanos precisamente porque, bueno, lo que hemos hecho ha sido meternos dentro de donde está el río? Realmente, un río es tan grande como su máximo caudal ha llegado a medir, no como su caudal medio. Es decir, podemos estar próximamente a un río, aquí nunca llega el agua, aquí nunca llega el agua. Hace 50 años el agua llegó hasta aquí, por tanto sabemos que el río tiene ese potencial y que en un momento dado puede llegar hasta allí. Está alterada, está adulterada. La naturaleza que tenemos ahora mismo no es pura, está adulterada por un montón de especies exóticas, muchas de ellas también invasoras. Esto afecta a la naturaleza, al funcionamiento. La naturaleza es un mecanismo absolutamente
fantástico, es la maquinaria mejor engrasada que existe. Se autorregula, se modula, pero en el momento en el que metemos una pieza de un puzzle en un puzzle que no es el suyo, eso ya no encaja correctamente y eso puede crear una serie de desequilibrios que luego, como veremos a lo largo de la charla, nos pasará factura. Está alterada, está adulterada y está mutilada. Porque cada vez nos faltan más especies, se van extinguiendo. Hay una diapositiva que me encanta, que os la quería enseñar, pero bueno, parece ser que no se acaba de compartir bien la pantalla, que es un castillo de cartas donde abajo, en la base, están los insectos. Después, pequeños animales insectívoros, bueno, va creciendo, ¿no? Y en la cúspide del castillo, arriba del todo, un ser humano diciendo, ¿y a mí qué me importa de los insectos? Pues porque es la base de todo. Tú quitas una carta de ahí de abajo de la base y corres el riesgo de que todo el castillo de cartas se desmorone. ¿Cómo que qué pasa porque desaparezca un insecto? Al final lo reducimos a un insecto, pero es mucho más grave. Hay un ejemplo que es el del tornillo y la lavadora. Tú tienes una lavadora y se pierde un tornillo y no pasa nada porque sigue funcionando la lavadora. Se cae otro tornillo, no pasa nada, la lavadora sigue funcionando. Se cae otro tornillo también, se pierde, no pasa nada, la lavadora sigue funcionando. Pero llega un momento en el que se cae otro tornillo y la lavadora ya no va. Una pieza de un coche y el coche ya no funciona. ¿Y entonces qué? Cada tornillo, cada especie de la naturaleza tiene su importancia y al final irán desapareciendo especies hasta que todos los ecosistemas o el ecosistema en cuestión colapse, no funcione correctamente, se crea un desequilibrio tal que esto nos pasará factura a nosotros. Ahora mismo hay 4 pilares en la naturaleza que precisamente por este hecho de que esté adulterada, de que esté alterada y de que esté mutilada, los 4 pilares, tienen el piloto de emergencia encendido. El agua cada vez escasea más y la que hay es menos pura porque está más contaminada. El aire cada vez está también más contaminado. El sustrato de la corteza terrestre cada vez es menos fértil. Y la biodiversidad, que nos ayuda a que los ecosistemas sean equilibrados, cada vez tenemos menos especies o están mezcladas entre ellos. Y esto al final supondrá un colapso de un ecosistema. Nosotros podemos empezar a trabajar esto de una manera pues casi obligada, porque nos estamos acercando a un punto de no retorno, donde colapsará todo. Estamos cada vez más próximos y no tenemos claro ese punto de no retorno en qué punto concreto está. No sabemos que existe, sabemos que estamos cerca, pero no sabemos si estamos 10 años cerca, 50 años cerca, 3 años cerca, 100 años cerca. Y esto es un riesgo porque no puedes valorar bien ese peligro. Es un peligro inminente, pero no es lo mismo que lo tengas controlado y sepas el tiempo de reacción que tienes para revertir esa situación, que no un riesgo que sabemos que va a pasar, que está próximo, pero que no lo controlamos. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Os decía que uno de los pilares, por ejemplo, básicos es el agua. El otro día estaba yo en el trabajo y veía cómo una persona al lado mío se lavaba las manos y mientras se enjuagaba las manos, el grifo lo dejaba abierto, perdiéndose agua, algo que cada vez escasea más.
Pero es que después de comer otra persona se estaba lavando los dientes y mientras se enjuagaba la boca, el grifo abierto con el agua yéndose. Entre una persona y otra, ¿cuántos litros se están dejando de gestionar correctamente de algo tan importante, pero tan sumamente importante como es el agua? Un recurso que es que sin él no podemos sobrevivir. Y no lo estamos gestionando correctamente, lo estamos desperdiciando, no le estamos dando el valor que necesita, que requiere. Y luego nos echaremos las manos a la cabeza y diremos, ostras, hay poco agua. Ya, pero es que no has tenido cuidado de mantenerla mientras tenías. Y con el aire, pero bueno, pensad esto multiplicado por la cantidad de gente que somos en el planeta. La cantidad de agua que se desperdicia y se desperdicia y se desperdicia una y otra vez. El arbolado urbano, por ejemplo, en el pilar del aire que cada vez está más contaminado, nos puede ayudar muchísimo. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención y que yo trabajo mucho con los niños, porque la educación ambiental es básica trabajarla con niños. También se puede hacer con adultos. Nunca es tarde para aprender y concienciarse de una serie de problemas. Pero los niños son maravillosos. Son maravillosos porque además son los mejores policías que hay. ¿Cuántas veces has ido a cruzar con el semáforo en rojo y el niño te ha dicho, no cruces, está rojo? ¿Cuántas veces has tirado un papel al suelo y el niño te dice, al suelo no, a una papelera? Son unos policías maravillosos. Enseguida que haces algo mal, están ahí para decírtelo y además te condicionan. O sea, enseguida coges el papel y lo tiras. O es verdad, está rojo, no se pasa. Condicionan en tu día a día. Lo mismo que en el medio ambiente, pues para reciclar. Papá, esto es plástico, esto va a este contenedor, no lo tires aquí. Los niños, para trabajarlos a nivel de educación es básico, porque estos niños con esta educación son los adultos que tendremos dentro de unos años con esa educación. Es decir, la base es ahora. Los niños de hoy serán los adultos de mañana. Y la educación que tengan los niños de hoy es la educación que tendrán los adultos de mañana. Entonces, es muy importante trabajar con niños. Y yo a los niños, por ejemplo, les digo les expongo un caso. Niños, si los árboles dieran juguetes o chucherías, ¿cuántos plantaríais? 100, 1000, 1.000.000, 10.000 millones de árboles. Pues dan algo mucho más importante, el oxígeno que respiramos. Y sin embargo, si dieran chucherías o dieran juguetes, ¿plantarías más que cuando están dando algo más importante que no eso? Pero los adultos igual. Pensad en una cosa. Si los árboles dieran wifi, ¿cuántos plantaríais? ¿Cuántos habrían plantados por la calle? Así, un montón. Sin embargo, os digo lo mismo que a los niños. Dan algo mucho más importante que el wifi. El oxígeno que respiramos. Pero ya no es el oxígeno, es que es un cúmulo de cosas. Esos árboles en una calle de una ciudad purifica el aire, te da sombra, ¿vale? Porque recordemos que en el calentamiento global no es tanto en sí como los rayos, el calor que emiten los rayos del sol, sino el sobrecalentamiento de la corteza terrestre. Es decir, el alquitrán de una calle quema mucho más que no la temperatura ambiental. ¿Por qué? Porque se recalienta. Es esto, despide mucha más calor que no
el calor de los rayos del sol. En una calle, la temperatura que puede bajar respecto a tener arbolado urbano o a no tenerlo es enorme. O sea, purifica el aire, rebaja el calentamiento, elimina ruidos. La gente que vive en una calle con árboles, la gente que vive en una calle sin árboles, el ruido que llega a su casa es muy diferente. Ruido de coches, de todo. Aparte de poder también albergar a una serie de especies como pájaros o reptiles que también nos permite tener mayor biodiversidad en una calle. Y al final la biodiversidad es muy importante, es otro de los pilares que yo os decía. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la biodiversidad? Porque la biodiversidad lo que hace es que los ecosistemas sean sanos, sean equilibrados. En el momento en el que el ser humano invade un terreno que pertenece a una naturaleza virgen, todo se hace mucho más abrupto. Las relaciones entre la fauna y el ser humano es mucho más abrupto, mucho más de golpe. Por tanto, esas relaciones, ese contacto mucho más violento se manifiesta en cosas que han pasado, pues, por ejemplo, con la pandemia, con el coronavirus. El coronavirus se supone que ha venido a raíz de entrar en contacto unos murciélagos con el ser humano. En el momento en el que hay mayor biodiversidad, todo se diluye mucho más, todas las enfermedades. Por ejemplo, un animal que muere enfermo y se queda ahí es un foco de infecciones. Pero llega un animal carroñero, como pueda ser un buitre o como pueda ser un zorro, un lobo, y se alimenta de esa carne, de ese animal enfermo, evita que ese animal enfermo que ha muerto allí sea un foco de infecciones. Si eliminamos los buitres, si cazamos los zorros, al final tenemos un contacto mucho mayor con este tipo de focos. Decía el tema de los niños, que es importante, que es los mejores policías. Es muy importante que los niños conozcan las cosas para poderlas valorar como se merecen. Porque en un momento dado pueden necesitar una protección. Y si no conocemos, no podemos valorar. Y si no podemos valorar, no podemos proteger. Al fin y al cabo, la naturaleza es un patrimonio de todos. Con lo cual, si este patrimonio que es mío, tuyo, de aquel, nos lo van degradando, nos lo van estropeando, debemos pedir responsabilidades, porque eso también es mío. Y yo no quiero que tú lo rompas, o lo destroces, o lo deteriores, o lo degrades, o lo que sea. Pero para poder pedir responsabilidades, tenemos que valorar las cosas. Y para poderlas valorar, las tenemos que conocer. Esto es muy importante. Y los niños hay que educarlos, para poder valorar las cosas. Es lo que estoy explicando. Hay una frase que me gusta mucho, que es enseñar a un niño a no pisar un gusano es tan importante para el niño como para el gusano. Realmente es importante la educación que transmitamos a los niños, que después no lo veremos, para preservar la biodiversidad, para preservar el aire, la tierra o el agua. Nosotros ahora en España estamos teniendo un problema muy grave con el agua. España se está desertificando. España está teniendo una escasez de lluvias muy alta, sin precedente alguno. Eso está generando a su vez que hayan unos incendios forestales
muy violentos. Se están quemando miles de hectáreas. Llevamos en los últimos 5 años, han sido, no lo quiero decir mal, creo que son los últimos 5 años, han habido los 3 mayores incendios de la historia de la península ibérica, desde que hay registros, claramente. Ostras, tenemos que ser conscientes de que estamos estropeando aquello de lo que vivimos, aquello que nos mantiene. Somos parte de la naturaleza y al ser parte de la naturaleza, somos dependientes de ella. Es que la gente se piensa que la naturaleza es aparte del ser humano. No, en absoluto. Somos parte de ella y por tanto somos dependientes de ella. Hay una figura, la tenía en una lámina, pero no la puedo compartir, que es un triángulo en la cúspide. Está el ser humano y abajo diferentes especies dibujadas, ¿no? Y eso es ego. Sin embargo, hay un círculo donde está rellenado todo con especies y en el centro está el ser humano. Eso es eco. Eco versus ego. El ser humano, en el momento que se siente por encima de lo que es la naturaleza como tal, corre el riesgo de no valorarla. Se cree, y todo, absolutamente todo que tenemos alrededor nuestro, todo, puedes coger lo que quieras, viene de la naturaleza. El plástico, la madera, todo es un recurso que se ha extraído de la naturaleza. El problema es que actualmente las cosas son tan artificiales y pasan por tantos procesos de fabricación que perdemos un poco la noción de que eso viene de un recurso natural. Un teléfono móvil que tú piensas lo fabrican en una fábrica y tal. Los teléfonos móviles requieren de muchos minerales que se extraen en canteras de la naturaleza. Todo, absolutamente todo, viene de la naturaleza y tenemos que preservarla porque somos parte de ella y al ser parte de ella somos dependientes de ella. Para poder trabajar esto correctamente, yo os invito a que trabajéis en un plano local. Hay una frase que me gusta mucho que es: piensa global, actúa local. Mientras lo que no cambie en tu cabeza y lo lleves a cabo en tu casa, es decir, a escala pequeña, no cambiará nada alrededor tuyo. Si cada uno de nosotros podemos trabajar en pequeña escala, pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, yo, tú, él, todos, al final ya no es una pequeña escala. La suma de tantos granitos de concienciación y de trabajo preservando el planeta, al final hace una montaña, pero tenemos que trabajar de manera local, cada uno de nosotros, pensando de manera global. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, que es, bueno, es un texto de una antigua tribu de Norteamérica, no recuerdo el nombre, me vais a perdonar, no recuerdo el nombre de la tribu, que dice que cuando el último árbol sea talado, cuando el último animal sea cazado, cuando el último pez sea pescado, cuando el último árbol sea, cuando el último río sea contaminado, nos daremos cuenta que el dinero no se puede comer. Y realmente es así. Tenemos que empezar a cambiar un poquito todos los hábitos, muchos de los hábitos que tenemos, porque nos estamos aproximando, como decía al principio, a un punto de no retorno, de colapso del planeta, y no sabemos cómo de cerca estamos de ese punto, no sabemos el margen que tenemos, no sabemos la rapidez que tenemos para revertir esa situación. Os voy a poner un ejemplo. Tú talas un árbol
tú talas un árbol o varios árboles que hacen que cuando llueva el sustrato absorba parte de ese agua y esa riada no vaya contra tu ciudad, contra tu calle, contra tu casa, ¿vale? Es una barrera natural que hace que evitar esas riadas torrenciales que, al menos aquí en España, sufrimos de manera regular. Sobre todo en el Levante español hay muchas riadas muy violentas que, bueno, que lo que hacen es destruir muchas casas, porque donde habían una serie de árboles que evitaban que o el curso del río se ha modificado, pero bueno, de una manera natural, eso no tendría que, ese cauce no tendría que pasar por esas casas, y por tanto no las destrozaría. Si ahora mismo quieren sembrar unos árboles allí para volver a regenerar esa barrera, ¿en cuánto tiempo van a volver a tener esos árboles esa fuerza, esa masa adulta que van a permitir contrarrestar esas riadas? Es que talar un árbol se hace en unos minutos. Volver a generar un árbol adulto que pueda compensar el árbol adulto que tú has talado anteriormente lleva muchos años. Destruir es muy rápido, pero volver a regenerar es muy lento. Y cada vez estamos destruyendo más. Y regenerar es muy lento. Y tenemos que ser conscientes de estas cosas. Os decía que el tema de que es importante que los niños conozcan y valoren las cosas. A mí hay algo que me llamó la atención, está en el libro de Naturaleza Protegida me parece que el autor es Valverde, me parece que es. No, ahí no me acordará el autor, ya me perdonaréis. No me acuerdo, Naturaleza Protegida, que hablaban de Doñana. Doñana es un parque nacional que hay aquí en España y que muchos niños iban a visitarlo, ¿no? Para tener conciencia de lo que es el Parque Nacional, la riqueza de fauna y de flora que hay allí. Y allí, por ejemplo, había uno de los últimos reductos del lince ibérico, Lynx pardinus. El lince ibérico es el felino en peligro de extinción, ¿vale? Apenas quedaban 100 en toda España. Estaba en una situación crítica. Y a los niños los llevaron allí para poder, bueno, conocer el lince, conocer el entorno y tal. ¿Sabéis que después, cuando finalizaba la estancia allí, les pasaban una encuesta a los niños, les preguntaban qué era lo que más les había gustado, lo que más les había llamado la atención? ¿Y sabéis qué decían que era? No era el lince, eran las gallinas que vivían allí en un corral, porque nunca habían visto gallinas. Siempre las habían visto o en la tele o en internet, nunca habían visto una gallina físicamente. O sea, las gallinas habían llegado a... Esto me lo ha contado mi suegra, que era maestra de niños. Mi suegra contaba que cuando dibujaban los niños una gallina, la dibujaban sin plumas, porque estaban acostumbrados a ver los pollos muertos en el supermercado ya sin plumas. Y se pensaban los niños que no tenían plumas. O la leche. Los niños decían que la leche salían de los Tetrabricks, de las cajas. No salían de las vacas. Porque las veían ya en el supermercado en cajas. La desconexión que tienen los niños con la naturaleza es enorme. Pero es que esta desconexión no hace más que... refleja una falta de conocimiento
que es importante para poder valorar las cosas, porque después en un momento dado quizá las necesites proteger para pedir responsabilidades, lo que he dicho antes. Y si no las conocen, no pueden valorarlas. Y si no las pueden valorar, no las pueden proteger. Pero es que estamos hablando de algo tan básico en cultura como es una gallina. ¿Cómo es una gallina? Que los niños de ahora, al menos aquí en España, no sabían cómo era una gallina. Pero qué mal estamos. Pero ¿cómo podemos aceptar algo así? Es que es cultura muy básica. Hay una cosa también, estoy hablando mucho de los niños. Estoy hablando mucho de los niños, porque los considero que los niños de hoy son los adultos de mañana. Lo he dicho antes. Y que la educación que tengan los niños de hoy será la educación que tengan los adultos de mañana. Pero hay una frase que se dice mucho y que creo que es incorrecta, que es ¿qué planeta le estamos dejando a nuestros hijos? La gente se va las manos a la cabeza. Qué degradado está todo, qué estropeado. ¿Qué planeta le estamos dejando a nuestros hijos? Cuando a lo mejor lo que nos tendríamos que plantear es qué hijos le estamos dejando a nuestro planeta. Porque el planeta estuvo mucho antes que nosotros y seguirá mucho después de nosotros. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que preservar, la mentalidad que tenemos que tener es la del planeta. Necesitamos cambiar hábitos de consumo, necesitamos inculcar a los niños estos cambios porque no es sostenible que un paraguayo o un kiwi o un aguacate que venga de Sudamérica lo envasen en China y se venda en Europa. Aparte de generar los residuos plásticos de paquetar eso, ¿os dais cuenta la contaminación? Porque un barco o un avión contamina muchísimo de Sudamérica a Asia para volver a Europa. Estamos hablando de que el aire cada vez es menos puro. Estamos hablando de que los niveles de contaminación son muy altos. ¿Vamos a aceptar este tipo de consumo? No podemos admitirlo. O sea, lo mejor es poder consumir algo de proximidad. Cuanto más cercano, mejor. Cuanto más cercano, mejor, entre otras cosas. Primero, porque el nivel de contaminación es menor. Segundo, porque la trazabilidad de qué tiene este alimento es mucho mayor en el caso de que pueda haber algún tipo de incidencia. Es que tenemos que cambiar el hábito de consumo de lavarnos las manos, de lavarnos los dientes, lo he explicado antes. Ostras, estamos cerca de ese punto de no retorno, sabemos que estamos cerca, pero no sabemos cómo de cerca, y que todos los cambios que empecemos a hacer ahora seguramente tarden mucho a ser efectivos, como el caso que os he explicado del árbol, que lo puedo sembrar hoy contra el cambio climático. Eso que dicen de que cada árbol que tú plantas es un soldado contra el cambio climático, pero hasta que sea efectivo pueden pasar décadas. Tú has talado un árbol en unos minutos y pretendes sustituir ese árbol hasta que sea esa sustitución sea equiparable a lo que tenías antes. Pueden pasar muchísimos años, pero muchísimos años, incluso décadas. Tenemos que cambiar los hábitos, tenemos que cambiar la cultura y la educación de los niños porque son los que tienen que empezar a trabajar ese cambio, revertir esa situación en la que estamos. Y eso hay que trabajarlo en el colegio, hay que trabajarlo en casa. Y lo trabajaremos en casa. Y cada uno de los niños que lo trabajen en casa servirá para actuar localmente pensando globalmente. Esto es importante transmitírselo a los niños.
Y a los adultos, os voy a poner un ejemplo también, los adultos tenemos que ser muy coherentes con lo que hacemos. Os voy a poner un ejemplo, me estoy desviando un poquito de lo que es el calentamiento global y todo esto, pero a mí me llama poderosamente la atención. Aquí en España está prohibido llevarse un fósil del campo. Es patrimonio natural y por tanto lo tienes que dejar allí, avisas a la administración viene, evalúa ese hallazgo, ¿no? Para poderlo categorizar y tal, pero no te lo puedes llevar a casa. Pero no te puedes llevar a casa ni un fósil, ni te puedes llevar a casa ni siquiera una pluma de un animal. Lo que es del campo se queda en el campo. Hay plumas que son muy bonitas. Hay fósiles que llaman mucho la atención. Y hay muchos adultos que se hacen su excursión por el monte y encuentras una lata de Coca-Cola, unas mascarillas, encuentras un pañuelo de papel y ahí lo dejas. Y de repente encuentras un fósil, ¡uy, qué bonito! Y me lo llevo. ¿Hola? Te llevas el fósil pero dejas la basura que te has encontrado. Vamos a ver, ¿qué es lo que no forma parte de la naturaleza? La basura. ¿Cómo puede ser que te lleves a casa el fósil y la lata que había al lado la dejes allí? No, tenemos que ser coherentes, por favor. El fósil lo dejas y la lata te la llevas. Que a lo mejor no es tuya, que seguramente no es tuya, que es de otra persona, pero que me da igual. La basura, lo que nos gusta, nos lo llevamos y la basura la dejamos. Al final el monte, al final el campo estará degradado, lleno de basura y no nos lo podemos permitir. Pero es que eso está pasando actualmente. Actualmente los niños salen al campo y ven cosas que son basura que las ha tirado la gente y lo normaliza. Yo recuerdo cuando era pequeño y salía al monte que apenas había basura en el campo. Quizá porque salía menos gente al campo, quizás porque la gente tenía otra conciencia, lo que sea, pero el campo no estaba sucio. Y sin embargo ahora está fatal. Y los niños, como se han criado viendo eso desde que han nacido casi, lo tienen integrado y lo tienen naturalizado, cuando hay que enseñarles que eso no es así. Eso en la naturaleza no tiene que estar. Entonces, los adultos nos faltan mucha coherencia también para poder trabajar todo esto. Al final, tenemos que trabajarlo poquito a poco, inculcando a los niños cómo podemos trabajar y cómo podemos revertir esta situación, porque nos estamos aproximando al punto de no retorno. Y es que el ser humano es el animal con mayor capacidad creativa y a la vez con mayor capacidad de destrucción. Y está manifestándose mucho más la capacidad de destrucción del ser humano que la capacidad creativa. Y regenerar todo aquello que se ha destruido es muy lento. En la naturaleza es muy lento. Una zona que se ha quemado por algo que se ha quemado por una negligencia humana, que no se tenía que hacer fuego allí porque estaba todo muy seco y se ha hecho fuego, la gente le da igual, se ha hecho un incendio. ¿Cuánto tarda en generarse un centímetro cúbico de suelo fértil? Un siglo. Un siglo. O sea, es que vamos hacia atrás. Es que estamos destruyendo a una velocidad mucho más rápida de la que podemos regenerar. Y tenemos que empezar a regenerar ya. Y hay que trabajarlo en el colegio, hay que trabajarlo en casa y hay que trabajarlo desde el punto de vista local. Vamos a ejecutar de manera local pensando de manera global, de que al final la suma de todos podrá contrarrestar esta tendencia negativa que estamos viendo ahora. No sé si me dejo algo.
Creo que no, que todo lo que os quería decir está dicho por mi parte. Si alguien tiene alguna duda, que puede preguntar. Muchas gracias, Víctor. Es muy interesante tu ponencia. Creo que nos identificamos también en México contigo, con esta charla. Yo creo que en todo lo que dijiste, la educación ambiental es muy importante, y también tenemos como la misma situación. Yo creo que en todos los países es como la misma situación, sean pobres, sean ricos, sean desarrollados, o sea, no lo sean. Creo que todos tenemos como el mismo problema, porque finalmente pues el cambio climático y las cuestiones, las problemáticas ambientales pues no conocen fronteras, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Mira, al final, a lo largo de la historia, todas las culturas, o la mayoría de las culturas, al final, en un momento u otro, se han venido abajo. La cultura maya, la cultura inca, todas estas culturas que han sido grandes imperios en su momento, al final han acabado desapareciendo. Y eran imperios, ¿eh? O sea, con todo el poder de un imperio, y se han venido abajo. Actualmente tenemos la cultura occidental, que debido a la globalización está muy extendida en todo el planeta. ¿Por qué vamos a ser diferentes del resto de culturas? ¿Por qué pensamos a nosotros no No nos nos va. pasará? Y en el momento en el que pase, como está tan extendida a nivel del planeta, nos vamos a llevar un batacazo importante, muy importante. La cultura occidental no es diferente del resto de imperios que han podido haber, del resto de culturas. Nos puede pasar perfectamente lo mismo. No sabemos en qué escala de tiempo, no sabemos si estamos hablando, pero acabará colapsando. Y el modelo de consumo que tenemos ahora, el modelo de educación, el modelo de hábitos que tenemos, nos va a llevar más pronto que tarde a ese colapso. Y el Sí. problema es que antes esas culturas estaban muy localizadas, con lo cual el impacto sobre el planeta era limitado. Pero la cultura occidental está muy extendida. Y el día que colapse esa cultura, se va a notar a nivel planetario. Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo, en el sentido de que muchas personas dicen el cambio climático siempre ha existido. Y por supuesto, ¿no? Yo creo que la naturaleza está más que acostumbrada a sufrir de un cambio climático en todas las etapas desde su existencia. Sin embargo, y los estudios que se han hecho demuestran que, o sea, el cambio climático que actualmente estamos viviendo ha ido más rápido. Entonces, esa yo creo que esa es la cuestión y ese es el problema, y sí se pudo haber evitado. Y ahorita, pues, los gobiernos están luchando porque en el 2030, o que no llegue el 2030, o que no suba a 1.5 grados el calentamiento global, ¿no? Entonces, tenemos una pregunta, tenemos en el Bien. foro una pregunta. Dice, ¿cómo ves el tema del consumo y la disposición de residuos en España, Víctor? ¿Cómo? Perdón, ¿me lo repites? ¿Cómo ves el tema del consumo y la disposición de residuos en España? La verdad es que yo soy muy pesimista en este sentido. Generamos una cantidad de residuos muy alta. Yo, por ejemplo, en casa intento que se tome agua del grifo, porque ya estuvimos una temporada no tiene mucho sabor el agua del grifo, no sabe bien, es verdad. Y entonces, como tengo niños pequeños, pues comprábamos agua embotellada, que se la bebían mejor, pero la cantidad de botellas que generábamos, sobre todo en verano, y que gastábamos 2, 3 botellas cada día, una sola familia. 2, 3 botellas al día. Una sola familia, ¿cuántos somos? Multiplica. Entonces, y te estoy hablando solamente de un caso, de una botella de agua, ¿eh? Pero si analizamos la cantidad de residuos de nuestro día a día, de plásticos, de envases,
sea, a mí me sorprende, de verdad, me sorprende, soy incapaz de entenderlo, pero es que yo lo intento, pero de verdad no soy incapaz. La fruta pelada, cortada y vendida plastificada. Sí. ¿Qué necesito? ¿Cuánto cuesta abrir un plátano como para que te lo tengan que vender ya partido? Y el plátano está envuelto en una obra de ingeniería de la evolución que ha perdurado millones de años y ahora lo sustituimos por una bandeja de plástico. El envoltorio natural lo sustituimos por un envoltorio artificial que tarda en degradarse años. Yo te digo eso como te puedo decir la carne congela, la carne que te venden en bandejas de plástico. Es que es necesario. O sea, realmente la alternativa natural, que es la peladura de la manzana, de la naranja, de lo que sea, es tan mala como para tener que utilizar envases artificiales. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Sí. Y una cosa, la peladura natural se degrada con el tiempo, es materia orgánica, y es que la otra no es que necesites años y años y años, es que eso al final va al mar y te lo tragas tú. Porque aquí todo vuelve, esto todo es cíclico. Cada vez hay más microplásticos en el mar. Polifenoles. Es que no puede ser. A mí hay una cosa que me gusta mucho, está en España, lo han empezado a poner, que es en las alcantarillas de las ciudades. Hay una plaquita que pone: el mar empieza aquí. No sé si allí lo tenéis también. No, pero hemos visto las Para concienciar un poco de que la gente, una alcantarilla que no es para tirar cosas, que para eso ya hay una basura, ¿vale? La gente tira con ellas allí, pero eso es agua que acaba en el mar. O sea, toda esa basura que tú eches allí va al mar. Pero es que ya el concepto de basura yo creo que lo tenemos erróneo. Aquí, te hablo de España, no sé si allí la terminología es diferente, pero aquí el camión que recoge los contenedores de basura, ¿vale? A los señores que recogen estos contenedores los llaman los señores de la basura. No, señor, no. Son los señores de la limpieza. Los de la basura somos nosotros, que somos los que la hemos dejado. Esos señores no son los de la basura. Los de la basura somos nosotros. Sí. Ellos son los de la limpieza. O sea, el concepto basura ya es que yo creo que está mal planteado, pero vuelvo a lo mismo. Es educación ambiental también esto, ¿eh? Es educación en los colegios. No sé cómo se llama allí. Oye, ¿y qué tal el reciclaje? O sea, todos estos residuos sólidos o la basura, ¿hay plantas recicladoras en España? ¿Cómo está esa situación? Hay plantas de reciclado. No te reciclan todo el plástico. Te reciclan solamente los envases, porque es lo que pueden generar, puede tener una doble vida. El resto del plástico, aunque también lo pueden reciclar, lo apartan. Es decir, dentro de todo el plástico que tú puedas reciclar, de todo el plástico que tú puedas reciclar, estas plantas solamente seleccionan un plástico concreto que le pueden dar. Es que venden luego esas botellas ellos. Oh, ok. Yo te cojo el plástico porque así tengo para fabricar las botellas que vendo después. ¿Me explico? Sí. El resto del plástico les da igual, con lo cual es un poco mentira ese reciclaje. Oh, ok. Seleccionan lo que a ellos les interesa para poder hacer después. Ok, bien. Tengo una pregunta, a lo mejor está un poquito relacionada con la pregunta previa. ¿Cuál crees que sea la peor amenaza para el ambiente y el planeta, Víctor? ¿El tema de la sobrepoblación
o el consumo de las personas ricas. O sea, a lo mejor ahí sería una cuestión de países desarrollados y países no desarrollados, o a lo mejor personas ricas que tienen un nivel de consumo alto, contra el otro que es la sobrepoblación. No, yo creo que es el modelo de consumo. Me voy a explicar por qué. Para mí es el modelo de consumo. No hace falta ser ni rico ni pobre, simplemente una clase media. ¿Cuántas veces sales de una habitación y te dejas la bombilla encendida? ¿Cuántas veces no te comes todo que has cocinado? Y eso es porque has calculado mal la cantidad, pero eso es... ¿cuántas veces se te ha estropeado algo de comida en la nevera? Se te ha caducado un yogurt, se te ha podrido una fruta. No hace falta que sean grandes cosas, pero esto es que estás consumiendo por encima de lo que necesitas. ¿Por qué me voy a comprar 5 patatas si con 3 tengo suficientes, que se me van a estropear las otras 2? Yo creo que es el consumo. Aquí en España, por ejemplo, está el tema de las renovables, de las energías renovables, etcétera, etcétera, que, bueno, daría para otro debate. Pero es que no es poner más y más y más centrales que creen energía. Es que a lo mejor la energía que hay que dosificarla de otra manera. ¿Cuánta gente que sale de casa y deja la tele apagada pero conectada al enchufe? O el microondas, que lo utilizas una vez al día y está conectado al enchufe. Aunque esté conectado al enchufe, aunque no esté funcionando, no esté encendido como tal, eso genera un mínimo de electricidad. Pero un mínimo. Multiplícalo por todos los que somos. Entonces, yo creo que es más el hábito de consumo que no el tema de ser rico o pobre, que bueno, que supongo que también en función a tu nivel adquisitivo generarás un mayor consumo extra o no, eso es posible que esté relacionado, claro. Y a nivel de población lo mismo. ¿Cuánta gente en la comida de hoy les habrá sobrado algo de comida y la habrán lanzado? Multiplícalo por todos los que somos. Pues a lo mejor ese consumo global a nivel de ganadería, a nivel de agricultura, están preparados para dar un soporte extra que no se necesita. Aquí tenemos un problema, pero un problema muy grave, con las macrogranjas, que hay cerdos hacinados en granjas que apenas se pueden mover, porque lo que interesa es generar carne de una manera rápida, lo más rápido posible. Pues cuanto más cerdos tenga, más carne puedo generar de una manera más rápida. Si después se come toda o no se come toda, al ganadero le da igual. Pero claro, si todos comiéramos solo la carne que nos corresponde, a lo mejor ese ganadero, en vez de tener 100 cerdos, tenía solo 50 y ya es la mitad. Porque esa diferencia de tener 100 cerdos a tener 50 son menos cantidad de purines, menos cantidad de agua que tienes que necesitar para limpiar los purines, para mantener las cantidades de higiene. Es que una macrogranja genera una contaminación y un desperdicio de agua tremendo. Bueno, claro, cuanto más grande la macrogranja, mayor, y cuanto menor, pues menor la cantidad de agua que requiere, menor la cantidad de purines que genera, etcétera, etcétera. Claro, si consumimos menos, a lo mejor no hace falta una macrogranja tan grande, a lo mejor con menos cabezas de ganado se puede hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Una última pregunta tengo, Víctor.
¿Cuál es el interés y la participación de las personas en España sobre las cuestiones del cambio climático y la educación ambiental? ¿Las personas están interesadas en escuchar o en educarse sobre estos temas? Mira, ahora vas a alucinar, porque yo creo que esto no ha llegado allí. Se organizaron una serie de científicos para protestar contra los gobiernos a nivel de varios países, estoy hablando internacionalmente, contra la inacción de los gobiernos para cambiar el modelo energético, el modelo de consumo, etcétera, etcétera, para revertir un poquito los efectos del cambio climático. ¿Vale? ¿Sabes qué pasó en España? Se presentó una brigada antiterrorista y se los llevaron. Okay. Los trataron como terroristas. Es verdad que se manifestaron en la puerta del Congreso, donde estaban todos los políticos, pero no afectó en absolutamente para nada al desarrollo del Congreso. Simplemente se pusieron allí para tener visibilidad y porque estaba relacionado con la inacción del gobierno. ¿Una brigada antiterrorista? Los han tratado a unos científicos, ¿eh? A unos científicos que iban avalados por papers, por estudios científicos, que no se estaban inventando algo. No, que te lo estamos demostrando que estamos cerca del punto de no retorno. Y los tratan como a terroristas. Es que los llamaron a declarar, algunos estuvieron en el calabozo, no sé cómo ha acabado el tema, no lo sé. Es decir, en prisión no están, pero me parece tan exagerado que tenga que ir una brigada antiterrorista, me parece exageradísimo. Además, que es que estamos hablando de científicos, personas que están capacitadas para poderte argumentar que lo que están haciendo está justificado, que es que estamos cerca del punto de no retorno. Me parece muy exagerado. Wow. En otros países no sé cómo lo gestionaría la policía, si también fue otra brigada antiterrorista o fue otro tipo de policía o ni siquiera fue la policía, no tengo ni idea. Pero aquí en España, que es por lo que me preguntas, me parece muy exagerado. Sí. Wow, no, pues, o sea, yo creo que las personas también estarán, tendrán miedo, ¿no? Si se involucran en estos temas por la reacción del gobierno. Es que es lo que decían, que así generan un miedo a manifestarse que no le interesa al gobierno. Es lo que decían. Sí. ¿Qué te voy a decir? ¿Ahora quién se va a manifestar contra eso? ¿Ahora quién? Sí, es un tema muy sensible entonces. Pues así estamos. Pero lo que te digo, cuando el último animal se ha cazado, cuando el último árbol se ha talado, cuando el último río se ha contaminado, se darán cuenta que el dinero no se puede comer. Y cuando quieran empezar a plantar árboles para generar otra vez tal, se darán cuenta que un árbol tarda 20 años en hacer lo que tiene que hacer. Sí. Y durante esos 20 años, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que no hay más. Sí, también es lo que dicen, ¿no? El mejor momento para haber plantado un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es hoy. Y si la mayoría de los países están considerando el 2050 ya, ¿no? Porque ya se reunieron la última vez en la COP y quedaron que estaban viendo cómo habían los avances que tenían para 2030 y cómo no se van a poder cumplir, bueno, entonces ya es hasta el 2050 y para muchos otros hasta el 2070. Y es que al final están jugando a que el problema se lo va a comer otro. Yo ya no estaré aquí, que se lo coma otro el problema. Exacto, también. Y al final yo veo cómo ha degenerado todo, cómo se ha degradado todo desde que yo era pequeño ahora y pienso, ¿y mis nietos? ¿Qué van a tener? Si ahora está degradado como está y cerca del colapso, ¿mis nietos qué? Sí. Pero como los nietos van a crecer habiendo integrado ya toda esa degradación,
Les va a parecer normal. Ujú. Es que mis hijos van al monte y ven basura y les parece normal. Porque como la han visto siempre, pues esto ha estado siempre así, papá. Ya, Sí. no. Hay algunos estudios científicos que sí dicen que las generaciones futuras van a tener una peor experiencia en cuestiones de cambio climático, en agua, incluso servicios de salud o incluso en Yo estoy trabajo. convencido, no sé cuándo, ojalá me equivoque, no sé cuándo, pero estoy convencido de que las próximas guerras vendrán por el agua. Uh-huh. ¿Crees que tenemos esperanza, Víctor? Es que no lo sé. Mira, me lo preguntas y me pone la piel de gallina. Es que no lo sé. O sea, lo comentaba hace poco en Twitter. Hay mucha gente que se queja de, uy, cuánta calor hace, uy, que se nota, ¿no? Que es que hay unas olas de calor que hace unas décadas no existían. Sí, pero ¿tú qué has hecho para revertir esto? ¿Qué estás Uh-huh. haciendo para revertir esta situación? Vale, muy bien, lo has observado, eres consciente, pero ¿qué? ¿Se va a quedar ahí o vamos a luchar contra ello? ¿Vamos a intentar revertir la situación o qué? Me parece muy bien que te llame la atención, pero si no haces nada para revertirlo, ¿en qué? ¿Dónde está el movimiento? ¿Dónde está el movimiento? ¿Cómo vamos a avanzar si no hay movimiento? Y yo lo pregunté abiertamente. Sí. Mucha calor, es verdad, una ola de calor. Sí. Estamos en junio, era. Junio, en España, una ola de calor como no había habido nunca. Todo el mundo lo tenía en la boca. Todo el mundo, oh, qué calor, qué ola de calor. Yo jamás me imaginé que Europa fuera tan caliente. Pues todo. Pero la pregunta es sí, pero tú qué estás haciendo, no qué has hecho, qué estás haciendo para revertir esto, porque si no haces nada, es que la dinámica sigue siendo negativa. Hay que contrarrestarlo, hay que revertirlo. ¿Qué estás haciendo tú? Sí. Nada, solamente vamos a decir, se hace mucha calor, sí. O vamos a pasar a, hostia, no es normal tener este calor porque esto se están secando los cereales. Sin cereales no hay pan, no hay galletas, no hay macarrones, no hay alimentos básicos. Uh-huh. Con este calor se están estropeando las frutas o no tenemos fruta para comer. Es que me refiero, es que está todo ligado. Es que está todo ligado. ¿Y qué haces? Uy, sí, parece que hoy hace calor. Uh-huh. No. Acción, movimiento. Sí, claro. A mí me identifico mucho contigo cuando dices de los niños que les preguntan sobre sembrar árboles, si los árboles dieran juguetes o si dieran dulces o lo que sea, ¿cuántos árboles plantarían? La última vez que tuve una charla con mi papá, yo lo que hago es, muchas veces voy a los bosques, agarro las semillas y las hago crecer para volver a plantar los árboles y después de una temporada de que ya estén más grandes. Regreso al mismo bosque donde tomé las semillas y plantamos los árboles. Escúchame, los niños tienen una desconexión con la naturaleza brutal, lo he explicado antes, pero tú haz una cosa, haz un experimento, coge unos niños de una clase, te vas a dar una vuelta por una calle y les dices, una vuelta alrededor de... ¿Cuántas marcas habéis reconocido? De ropa, de coche, me da igual, ¿cuántas marcas? Vuelve a darte el mismo paso y les dices, ¿cuántos árboles y cuántos animales has reconocido? Te pueden decir 50 marcas y te pueden decir 3 especies de animales o de árboles, 4 o 5 como mucho. ¿Qué es más importante? ¿Que reconozcas una marca o que reconozcas una especie? ¿Por qué? Conocer, para valorar, para proteger. ¿Qué es más importante para el planeta? ¿Que sepas reconocer una marca? ¿O que sepas que al lado tuyo hay esta especie que a lo mejor está protegida y como no lo sabes, pues no le prestas atención y te da igual? No, porque lo que te va a dar de comer al final es
que el planeta esté equilibrado, esté equilibrado, sí, que sea un ecosistema sano. Y eso te lo hace la biodiversidad. Y eso te lo hace los otros 3 pilares que he comentado, el sustrato, el agua, el aire. 50 marcas. Y me dicen 3 pajaritos, que han reconocido 3 pajaritos en la calle. El gorrión, la urraca y no sé cuál más. Y la paloma. Si eso indica hacia dónde vamos. Sí. Y también nos indica que tenemos mucho trabajo por hacer. Claro, pero educación ambiental. Sí, pues sí. Pues muchas gracias, Víctor. No, hombre, a ti, a vosotros. Muchas gracias por tu participación. Yo creo que son de los temas más importantes que hay en la agenda, en esta agenda 2030, que los gobiernos se han puesto. Y yo creo que somos la sociedad los que tienen que participar primero, porque los gobiernos, al menos en la última cumbre que hubo, pues no se ve como que se pongan las pilas. Bueno, empezaremos actuando localmente. Exactamente. Para que a nivel global vaya teniendo resultados. Sí, lo que hemos claro. hablado. Pues esa fue la ponencia de Víctor Quero. Muchas gracias, Víctor, de nuevo. Muchas gracias por tu participación. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos ven en nuestras redes sociales, en nuestra página web. No me voy sin antes darle las gracias a mis compañeras que trabajaron detrás para que este foro fuera posible, a Laura Lara y a Aurelia Montalvo. Por supuesto, muchas gracias a nuestros ponentes de este foro por sus grandes aportes. Nos vemos la próxima y pues buen día para todos y hasta luego. Hasta luego, Víctor, muchísimas gracias. Gracias y te a esperamos vosotros. en un futuro. Que vaya bien. Chao. Ok, bye, gracias.